Nefertari, la mujer que fue tan hermosa que un faraón construyó un templo entero para ella, tan influyente que la llamaban aquella por quien brilla el sol, y tan enigmática que incluso después de 3000 años, los arqueólogos siguen desvelando los secretos de su vida. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de la reina Nefertari, la mujer que cambió para siempre la percepción del poder femenino en el antiguo Egipto. Empecemos por su nombre. Nefertari se traduce como la compañera hermosa o la amada de Ra. Desde su mismo nombre ya se percibe su carácter excepcional. Vivió en el siglo XIII a.C. y se convirtió en la esposa principal de uno de los faraones más poderosos de toda la historia, Ramsés II el Grande. Pero lo más curioso es que, hasta el día de hoy, no sabemos con certeza de dónde provenía. Algunos expertos creen que era una princesa nubia. Otros sostienen que pertenecía a una noble familia egipcia. Este misterio solo añade más misticismo a su figura. Ramsés II gobernó Egipto durante 66 años y tuvo muchas esposas, lo cual era habitual entre los faraones. Sin embargo, Nefertari fue distinta. No solo ostentó el título de Gran Esposa Real, sino que fue su verdadero amor y su compañera de gobierno. En una época donde las mujeres rara vez tenían influencia política, Nefertari recibía embajadores, mantenía correspondencia diplomática con otros reinos y participaba en las ceremonias estatales más importantes. Las representaciones en los templos la muestran no detrás del faraón, sino a su lado, algo completamente revolucionario para su tiempo. En las paredes de los templos hay inscripciones donde Ramsés la llama aquella por quien brilla el sol, señora de todas las tierras y la que complace a los dioses. No eran simples títulos, eran declaraciones de amor esculpidas en piedra para la eternidad. Y ahora viene lo más fascinante. Nefertari no fue solo una reina hermosa, fue una diplomática brillante. Se ha conservado su correspondencia con la reina de los hititas, enemigos tradicionales de Egipto. Dos mujeres, esposas de monarcas de imperios enfrentados, llevando a cabo negociaciones secretas que terminaron en un tratado de paz histórico. Este acuerdo entre Egipto y el imperio hitita es considerado el primer tratado de paz oficial de la historia, y una copia aún se conserva en la sede de la ONU. Y en gran medida fue posible gracias al talento diplomático de Nefertari. Pero la prueba más impresionante del amor de Ramsés fue el templo de Abu Simbel. Sí, escuchaste bien, el famoso complejo de Abu Simbel consta de dos templos. El gran templo está dedicado a Ramsés, pero el más pequeño fue construido para Nefertari. Este templo menor es único en el antiguo Egipto. Es el único lugar donde una reina aparece representada en tamaño igual al del faraón. En su fachada se lee: templo que Ramsés construyó para su amada esposa Nefertari, por quien brilla el sol. ¿Te das cuenta de la magnitud? Un templo entero como regalo a su esposa. Y si el templo impresiona, la tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas simplemente deja sin aliento. Cuando fue descubierta en 1904, los arqueólogos quedaron asombrados. Las paredes estaban decoradas con frescos tan hermosos que la llamaron la Capilla Sixtina del antiguo Egipto. Cada pintura narra el viaje de Nefertari al más allá. Se la representa jugando Senet con los dioses, enfrentando pruebas y finalmente resucitando a la vida eterna. La calidad artística es tan alta que, incluso después de 3000 años, los colores siguen brillando con intensidad. Un dato curioso: la construcción de esta tumba tomó unos 10 años, y en ella trabajaron los mejores artistas del imperio. Eso nos habla del inmenso valor que Nefertari tenía para Ramsés. Nefertari dio a Ramsés varios hijos, entre ellos el príncipe Amonherhepeshef, uno de los posibles herederos al trono. Pero no solo los dio a luz, también los educó, preparándolos para sus futuras responsabilidades como gobernantes. Existen representaciones de Nefertari participando en ceremonias religiosas junto a sus hijos, enseñándoles los protocolos y las tradiciones. Fue no solo una reina, sino también una madre dedicada, lo que humaniza aún más su figura. Y aquí comienza el mayor misterio. Aproximadamente en el año 25 del reinado de Ramsés, las menciones a Nefertari desaparecen de los registros históricos. ¿Qué ocurrió? ¿Murió? ¿Cayó en desgracia? ¿O simplemente se retiró de la vida pública? La mayoría de los expertos cree que murió de manera natural, ya que su tumba fue cuidadosamente decorada y preparada. Pero hay historiadores que proponen teorías más dramáticas, intrigas palaciegas o conflictos religiosos. Nefertari transformó el rol de la mujer en la sociedad egipcia antigua. Antes de ella, las reinas eran figuras más bien simbólicas.
Ella se convirtió en una auténtica líder política, diplomática y corregente del faraón. Su ejemplo inspiró a futuras reinas egipcias. Se podría decir que abrió el camino para figuras como Cleopatra, quien gobernó muchos siglos después. Gracias a las tecnologías modernas, seguimos descubriendo más sobre Nefertari. En 2016, se utilizó escaneo 3D para crear una réplica exacta de su tumba, lo que permitió preservar sus frescos para las futuras generaciones. Recientemente se han encontrado nuevos fragmentos de papiros con su nombre, lo que abre la puerta a futuros descubrimientos. ¿Quién sabe? Quizá pronto sepamos más sobre su origen o sobre sus últimos años de vida. Las imágenes de Nefertari en templos y tumbas nos muestran el ideal de belleza de su época. Ojos almendrados, facciones delicadas, porte elegante. Todo eso se convirtió en modelo para representar a las reinas egipcias. Pero su belleza no era solo física. Los textos que han sobrevivido hablan de su inteligencia, su sabiduría y su habilidad diplomática. Era hermosa por dentro y por fuera. Hoy en día, Nefertari se ha convertido en símbolo de fuerza femenina e independencia. Su historia demuestra que incluso en la antigüedad, una mujer podía alcanzar las más altas cumbres del poder y la diplomacia. Muchos egiptólogos modernos la consideran una de las mujeres más influyentes de la historia del antiguo Egipto. Su nombre está al nivel de Hatshepsut y Cleopatra. A pesar de todos los hallazgos, muchas cosas sobre Nefertari siguen siendo un misterio. ¿Dónde nació? ¿Cómo logró ejercer tanta influencia sobre Ramsés? ¿Por qué desapareció de los registros? ¿Sobrevive su momia en algún lugar? Cada año, los arqueólogos hacen nuevos descubrimientos en Egipto. Y quién sabe, quizá pronto tengamos respuestas a estas preguntas. La historia de Nefertari es una historia de amor verdadero que cambió el curso de la historia. Su unión con Ramsés II demostró al mundo que el matrimonio puede ser mucho más que una alianza política. Puede ser una fuente de poder para todo un imperio. Ella demostró que una mujer puede ser no solo hermosa, sino también poderosa. No solo amada, sino respetada. Su legado vive en la piedra de los templos, en los colores de las tumbas y en los corazones de quienes estudian la historia de las grandes civilizaciones. Nefertari sigue siendo para nosotros un símbolo de que el amor verdadero puede hacer milagros y dejar huellas que perduran miles de años, y tal vez ese sea su mayor secreto. Cómo una mujer común se convirtió en una leyenda que aún inspira al mundo, 3 milenios después. ¿Qué opinas tú sobre la historia de Nefertari? ¿Qué parte de su vida te pareció más sorprendente? Escríbelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Hay templos que desaparecen en las arenas del tiempo, y hay otros por los que lucha todo el mundo, piedra por piedra, detalle por detalle, para preservar no solo sus muros, sino también la memoria de una civilización. Cuando pensamos en las maravillas del antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la mente son las pirámides, la Esfinge y el Valle de los Reyes. Pero pocos conocen un templo que no solo sobrevivió más de 3000 años, sino que además fue rescatado del olvido gracias a una operación internacional sin precedentes. Estamos hablando del majestuoso templo de Abu Simbel, una de las construcciones más impresionantes de la antigüedad. Lo que ves es una montaña esculpida. 4 colosos de piedra, cada uno de más de 20 metros de altura, representan al faraón Ramsés II. No están simplemente colocados allí. Fueron tallados directamente en la roca. Y detrás de ellos no hay solo una sala. Hay un templo completo excavado en la montaña, con columnas, cámaras decoradas y frescos que datan de hace más de 3200 años. Pero vayamos al principio. En el siglo XIII a.C., gobernaba Egipto uno de los faraones más ambiciosos de todos los tiempos, Ramsés II. Durante su reinado se construyeron más templos, estatuas y obeliscos que con cualquier otro faraón. Ramsés no solo quería gobernar, quería que el mundo lo recordara para siempre, y lo logró. Uno de sus proyectos más monumentales fue Abu Simbel, construido en Nubia, al sur de Egipto, en una zona que limitaba con pueblos enemigos. Este templo no era solo un lugar de culto, era un mensaje político. Decía: aquí está el poder de Egipto, aquí está Ramsés, aquí está el dios al que debes venerar. Por eso, las 4 estatuas gigantescas en la entrada no representan a dioses, representan al propio Ramsés. Él se colocó a la misma altura que las deidades, se convirtió en un dios, en vida. Ahora bien, ¿quién sabía que este templo existía? Durante siglos, Abu Simbel estuvo oculto por la arena. Tras la caída del antiguo Egipto, el desierto lo fue cubriendo poco a poco, hasta casi enterrarlo por completo. Pasaron miles de años sin que nadie supiera de su existencia.
Recién en 1813, el explorador suizo Johann Burckhardt, quien investigaba la región de Nubia, divisó la cima de una estatua que sobresalía del desierto. No era una roca cualquiera. Había descubierto algo extraordinario, pero en ese momento no logró entrar. 4 años después, en 1817, llegó Giovanni Belzoni, un ex forzudo de circo que se convirtió en arqueólogo y aventurero. Él sí logró liberar la entrada y entrar en el templo. Lo que vio lo dejó sin palabras. Cámaras decoradas, columnas, inscripciones. Era como abrir una cápsula del tiempo intacta. Desde ese momento, Abu Simbel se volvió leyenda. Arqueólogos europeos comenzaron a estudiarlo con detalle. Pero la verdadera amenaza llegaría más tarde. En el siglo XX, Egipto inició la construcción de la Gran Presa de Asuán, un proyecto destinado a controlar las crecidas del Nilo y generar energía eléctrica. Sin embargo, esto significaba que gran parte del sur del país, incluido Abu Simbel, quedaría bajo el agua. El templo estaba condenado a desaparecer, y aquí comienza una historia digna de una película. En los años 60, la ONU y la UNESCO lanzaron la primera gran operación internacional para salvar un patrimonio cultural. Más de 50 países participaron en este proyecto. En solo 4 años, el templo fue cuidadosamente cortado en 1050 bloques, cada uno de entre 20 y 30 toneladas, y trasladado a un lugar más alto, 65 metros más lejos y 200 metros más arriba del nivel original. Imagínatelo, desmontar una montaña y reconstruir el templo, piedra por piedra, con precisión milimétrica. Y no era una réplica. Eran las mismas piedras, los mismos muros, los mismos frescos. Todo movido sin dañar su esencia. Es un caso único en la historia. Ningún otro templo antiguo fue rescatado de una forma tan extraordinaria. Costó más de $40 millones y se convirtió en un símbolo del esfuerzo global por conservar el legado de la humanidad. Pero volvamos al templo en sí. ¿Por qué es tan especial? Primero, porque no es solo un sitio religioso. Es también un mensaje de poder. Dentro del templo hay salas decoradas con escenas de guerra. Una de las más famosas representa la batalla de Kadesh, una victoria que Ramsés inmortalizó en los muros. Fue la primera vez que una campaña militar fue representada en un templo de tal forma. Segundo, en las paredes se muestra a Ramsés sentado junto a los dioses Osiris, Amón y Ra. No como un simple humano, sino como uno de ellos. Es el culto al faraón llevado a su máxima expresión. Y lo más enigmático, la orientación del templo. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, los primeros rayos del sol entran en el santuario e iluminan las estatuas del fondo. 3 de ellas, Ramsés, Amón y Ra, reciben la luz, pero una permanece en sombra, Ta, el dios del inframundo. ¿Casualidad? Difícilmente. Durante milenios el templo estuvo allí, en silencio, esperando esos 2 días al año en los que el sol tocaba su corazón. Y hoy, cada año, turistas de todo el mundo se reúnen para presenciar ese fenómeno. Es una obra maestra de la arquitectura antigua. Un detalle curioso. Tras el traslado del templo en los años 60, los ingenieros lograron mantener casi perfecta su orientación original. Pero hubo un pequeño margen de error. Ahora el efecto solar ocurre un día antes, el 21 de febrero y el 21 de octubre. Ni siquiera la tecnología moderna pudo igualar la precisión de los antiguos egipcios. Y eso no es todo. Abu Simbel tiene un hermano menor. El templo de Nefertari, la esposa favorita de Ramsés, también fue tallado en la roca, y en él, Ramsés y Nefertari aparecen representados con la misma altura, algo extremadamente raro en el arte egipcio, donde las mujeres solían aparecer mucho más pequeñas. Esto demuestra el estatus especial que tuvo Nefertari en la corte. Abu Simbel no es solo un templo. Es un mensaje milenario que ha llegado hasta nosotros gracias a los artesanos del pasado, los ingenieros del presente y la colaboración de todo un planeta. Reúne poder político, belleza arquitectónica, sabiduría astronómica y una historia de rescate que nos recuerda lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos. Porque cuando miras a Abu Simbel, no estás viendo solo piedras, estás viendo a un faraón que quiso vivir para siempre, a personas que 3000 años después decidieron ayudarlo, y a unas rocas que han visto arena, agua, sol y oscuridad, rocas que sobrevivieron para contarnos su historia.
Abu Simbel no es solo un templo, es una huella de la eternidad a orillas del gran río. Es la voz de la antigüedad que sigue resonando a través de las arenas del tiempo. Si has llegado hasta el final de este video, significa que realmente te ha gustado. Dale me gusta, suscríbete al canal Historias de la Tierra y activa las notificaciones para no perderte nuevos descubrimientos. La historia de la Tierra apenas comienza. En el corazón del antiguo Egipto, entre las rocas del Valle de los Reyes, se oculta la historia de una mujer que se atrevió a proclamarse faraón. Hatshepsut gobernó el gran imperio durante más de 20 años. Erigió templos monumentales y trajo prosperidad al país. Intentaron borrar su nombre, pero la verdad sobrevivió. Esta es una historia de poder, valentía e inmortalidad, una historia que no se puede olvidar. En el Valle de los Reyes, entre las rocas y las arenas del antiguo Egipto, se esconde una de las historias más enigmáticas del poder, que durante siglos permaneció en el olvido. Una mujer que se atrevió a llamarse faraón gobernó uno de los imperios más poderosos de la antigüedad durante más de 2 décadas, pero su nombre fue eliminado de los registros oficiales. Se llamaba Hatshepsut, y su historia es la de cómo una de las gobernantes más influyentes de la humanidad fue casi borrada de la memoria colectiva. Hatshepsut ascendió al trono hacia el año 1479 a.C., durante el periodo del Imperio Nuevo, cuando Egipto estaba en la cúspide de su poder. Pero su camino hacia el trono fue todo menos tradicional. Era hija del faraón Tutmosis I y esposa de Tutmosis II, su medio hermano. Cuando su esposo murió, dejando como heredero a un niño pequeño, Tutmosis III, hijo de otra esposa, Hatshepsut debía asumir el rol de regente. Sin embargo, fue mucho más allá. Se proclamó faraón. Fue una decisión audaz en una sociedad donde, a pesar del alto estatus de algunas mujeres, éstas casi nunca gobernaban solas. Hatshepsut no solo tomó el poder, lo legitimó a través de una compleja simbología religiosa y política. Se declaró hija del dios Amón, afirmando que su origen divino le otorgaba el derecho al trono. Además, empezó a representarse a sí misma con apariencia masculina, con la barba tradicional del faraón y vestimenta de hombre. Su reinado duró unos 22 años, un periodo de gran prosperidad para Egipto. Hatshepsut no fue una conquistadora, sino una constructora. Dirigió los recursos del imperio no hacia la guerra, sino hacia grandiosos proyectos arquitectónicos y expediciones comerciales. Su logro más famoso fue el templo funerario de Deir el-Bahari, que aún hoy asombra por su grandeza y perfección técnica. Este templo es una verdadera maravilla de la arquitectura antigua. Excavado en las rocas de la orilla occidental del Nilo, se compone de 3 terrazas conectadas por rampas. Cada terraza está adornada con columnas y relieves que narran los logros de la reina. Allí se representan escenas de la célebre expedición a la misteriosa tierra de Punt, que trajo a Egipto oro, incienso, animales exóticos y árboles. El templo no era solo un lugar de culto, era una manifestación de poder, un libro tallado en piedra sobre el origen divino y las hazañas de Hatshepsut. Pero, ¿dónde se encontraba la tumba de esta asombrosa mujer? Durante mucho tiempo fue uno de los grandes misterios del Egipto antiguo. Hatshepsut mandó construir varias tumbas. La primera fue excavada en la roca antes de que ascendiera al trono, cuando aún era solo reina. Pero al proclamarse faraón, necesitaba una tumba acorde con su nuevo estatus. Su tumba principal, conocida como Kv-20, está situada en el Valle de los Reyes. Es una de las más antiguas y complejas de la zona, con un corredor que se adentra 97 metros en la roca. Su construcción comenzó durante el reinado de su padre, Tutmosis I, pero ella la amplió y la adaptó para sí misma. Tiene una disposición inusual. Un largo y sinuoso pasillo conduce a la cámara funeraria, donde debían descansar las momias de Hatshepsut y su padre. Sin embargo, cuando los arqueólogos accedieron a la tumba a principios del siglo XX, la encontraron saqueada y prácticamente vacía. Los sarcófagos estaban rotos, las momias desaparecidas, las paredes dañadas. Parecía que el misterio de Hatshepsut había quedado enterrado para siempre. Pero la ciencia no se detiene, y en 2007 ocurrió un descubrimiento que sacudió al mundo arqueológico. El arqueólogo egipcio Zahi Hawass anunció la identificación de la momia de Hatshepsut. No fue hallada en su tumba, sino entre las momias almacenadas en el Museo de El Cairo. En realidad, la momia había sido descubierta en 1903 en una pequeña tumba llamada Kv-60, que servía como sepultura para su nodriza.
Durante décadas nadie sospechó que una de las dos momias femeninas halladas allí pertenecía a la gran reina faraón. La identificación fue posible gracias a tecnologías modernas. Una tomografía computarizada reveló que la mujer había muerto alrededor de los 50 años, padecía diabetes y cáncer óseo, tenía sobrepeso y dientes en mal estado, problemas comunes entre la nobleza egipcia. Pero la clave fue un diente encontrado en un vaso canopo con el nombre de Hatshepsut, que encajaba perfectamente en la mandíbula de la momia. Aún así, no todos los especialistas están de acuerdo al 100%. La identificación es considerada muy probable, pero no definitiva, ya que el análisis de ADN no ha sido concluyente. Sin embargo, la comunidad arqueológica en general acepta que es ella. La muerte de Hatshepsut sigue siendo un enigma. Algunos creen que murió por causas naturales, otros piensan que pudo haber sido envenenada o asesinada. Tras su muerte, Tutmosis III, quien había esperado años para reinar plenamente, asumió el poder. Probablemente fue él quien inició la campaña para borrar su memoria de la historia. Unos 20 años después de su muerte, comenzó una destrucción sistemática de todos los rastros de Hatshepsut. Su nombre y sus imágenes fueron eliminados de los monumentos, sus estatuas destruidas y su nombre borrado de las listas oficiales de faraones. La campaña fue tan efectiva que los investigadores europeos del siglo XIX ni siquiera sabían que había existido una mujer faraón. ¿Por qué se intentó borrarla? Una teoría apunta a la ruptura del orden de sucesión. Una mujer faraón era una anomalía que los gobernantes posteriores quisieron eliminar para restaurar el orden legítimo. Otra explicación sugiere motivaciones políticas por parte de Tutmosis III, que deseaba presentarse como único heredero legítimo, pero el intento de borrar a Hatshepsut fracasó. Su templo en Deir el-Bahari sigue en pie, aunque dañado. Los arqueólogos encuentran fragmentos de sus estatuas y reconstruyen su imagen. Papiros y ostraca, trozos de cerámica con inscripciones, cuentan sus hazañas. Poco a poco, los investigadores reconstruyen la historia de una de las líderes más extraordinarias del mundo antiguo. Hatshepsut no fue simplemente una mujer con poder. Fue una estratega visionaria que comprendió que la fuerza del imperio no se basaba solo en la guerra, sino en la prosperidad. Sus expediciones comerciales enriquecieron a Egipto, sus obras arquitectónicas dieron empleo a miles, y su gobierno sabio trajo estabilidad al país. Hoy, al contemplar las ruinas de su templo o la momia en el museo, vemos no solo el legado de una civilización antigua, sino la prueba de una historia increíble, la de una mujer que se adelantó a su tiempo. Hatshepsut demostró que el poder, la sabiduría y la ambición no dependen del género. Su herencia vive en cada piedra de su templo, en cada línea de papiro donde se menciona su nombre. La historia de Hatshepsut es una lección. Incluso los intentos más meticulosos por reescribir la historia están condenados al fracaso. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La reina faraón que quisieron olvidar hoy se estudia en universidades de todo el mundo. Su templo es visitado por millones. La muerte no pudo detenerla. El olvido no pudo borrarla. Su tumba en el Valle de los Reyes puede estar vacía, pero su verdadera morada es la memoria de la humanidad. Y en esa morada ha alcanzado la inmortalidad que todos los faraones anhelaban. Encontrar a alguien que nunca haya oído hablar de las pirámides de Egipto es prácticamente imposible. Especialmente famosa es la más alta de todas, la pirámide de Yufu, que alcanza los 138 metros de altura. Sin embargo, es importante aclarar que llamarla pirámide de Keops no es del todo correcto. El faraón que ordenó construir esta tumba se llamaba en realidad Yufu. El nombre Keops es una forma griega que apareció 2000 años después de su reinado. Conocemos el verdadero nombre del faraón gracias a los egiptólogos que lograron descifrar los jeroglíficos. En las inscripciones del interior de la pirámide, el nombre aparece repetidamente como pan redondo, polluelo de codorniz, serpiente con cuernos y nuevamente polluelo de codorniz. Estos signos se leen como JUFU. Los hallazgos arqueológicos modernos han revelado que alrededor de la Gran Pirámide se encuentran numerosas tumbas, incluyendo varias pirámides pequeñas construidas para las esposas del faraón. Y aunque se les llame pequeñas, no hay que subestimarlas. Algunas alcanzaban los 30 metros de altura, equivalente a un edificio moderno de 9 pisos. El complejo que rodea la pirámide de Yufu abarca unos 40 hectáreas. En la práctica es una auténtica ciudad de los muertos, es decir, un necrópolis, como la llamaban los griegos. Las primeras excavaciones en la zona de la pirámide comenzaron en 1902 y aún continúan. La magnitud del sitio es asombrosa.
En 1925, las investigaciones estaban dirigidas por el profesor George Andrew Reisner, un renombrado egiptólogo estadounidense. Su atención se centró en una zona no excavada situada entre la pirámide pequeña, GIA, que según se cree pertenecía a la reina Meritites, y la mastaba 7 o Sion 10, lugar del entierro del príncipe Kawab. La intuición del arqueólogo no falló. Bajo la arena apareció la base de otra pirámide pequeña. Los indicios mostraban que su construcción había comenzado, pero fue interrumpida por alguna razón desconocida. Cerca de allí se encontraba una antigua cantera y una colina de poca altura. El 9 de febrero, el fotógrafo de la expedición, mientras tomaba imágenes del terreno, notó una línea delgada de mortero de cal que apenas se distinguía y que se extendía hacia la colina. Los arqueólogos comenzaron a retirar la arena y los escombros siguiendo esa línea, hasta que llegaron a la ladera de la colina, donde descubrieron un tapón ovalado de cemento. Lo rompieron, y detrás apareció una entrada rectangular sellada con bloques de piedra caliza. ¿Qué era aquello? ¿Una tumba desconocida? El hallazgo, tan inusual y diferente de cualquier otro, recibió el nombre provisional de G7000X. Los bloques fueron retirados uno a uno. Detrás de ellos se descubrió una escalera que descendía hacia un pozo vertical, también sellado con bloques. Continuaron la excavación y, a 10 metros de profundidad, hallaron un nicho con claras señales de ofrenda. Huesos de toro, un cráneo, un par de jarras y fragmentos de basalto negro, del mismo tipo que se usaba en los templos funerarios. Todo indicaba que estaban ante una tumba auténtica, excavada en el corazón del necrópolis. Los trabajos avanzaban con cuidado. Se retiraban los bloques lentamente y el pozo se hacía cada vez más profundo, 15, 20, 25 metros, hasta que el 17 de marzo, 2 semanas después del inicio de las excavaciones, a 30 metros de profundidad apareció una pared de piedra, la entrada a la cámara funeraria. Se retiró una piedra de la pared y tras ella se abrió una oscuridad profunda. El arqueólogo Alan Rowe introdujo su mano con una vela y vio un destello dorado. Una suerte increíble. La tumba estaba intacta. Cuando los arqueólogos desmontaron el resto del muro, entraron por primera vez en un espacio que había estado sellado durante casi 400 y 500 años. Contra una de las paredes se encontraba un sarcófago de alabastro con una pesada tapa. Sobre la tapa descansaban varas doradas, y otras estaban colocadas entre el sarcófago y la pared. El suelo estaba cubierto de láminas de oro que antaño decoraban muebles de madera. La madera se había reducido a polvo, pero el oro permanecía. Por todas partes había vasijas de piedra y cobre. Nadie se atrevía a tocarlas. Los investigadores las examinaban con lupas e incluso con binoculares. Tan frágil era todo. En una de las láminas de oro se pudieron leer jeroglíficos. El señor de las 2 coronas, Snefru, Horus, Nebmat. El faraón Snefru, también conocido como Snofru, era bien conocido, padre de Yufu y constructor de 3 pirámides. Las 2 primeras no le satisfacían y mandó construir una tercera. Surgió entonces una suposición sorprendente. Era esta la tumba de Snefru. Pero, ¿por qué construir 3 pirámides y acabar sepultado en una pequeña cripta junto a la pirámide de su hijo? Muy pronto esa hipótesis perdió fuerza. Una tumba real debía ser más amplia, más elaborada. Además, los objetos en la cámara estaban desordenados. Había cerámica rota, restos de mortero y herramientas de los trabajadores olvidadas en las esquinas. La excavación del pozo tomó casi un año. Fue una labor meticulosa. Cada fragmento, cada lámina de oro se fotografiaba, se recogía con pinzas y se registraba en un inventario. No había prisa. Cada detalle podía ser vital. Poco a poco, los arqueólogos reconstruyeron lo que el tiempo había destruido. Apareció una cama con cabecera, con patas talladas en forma de patas de león. Sillas recubiertas de oro, cofres con vasijas de alabastro, copas y platos dorados, brazaletes de plata decorados con mariposas de lapislázuli y malaquita, y por fin, un bastón de madera casi desintegrado con jeroglíficos dorados. Madre del Señor del Alto y Bajo Egipto, la que sigue a Horus, guía del rey, elegida hija del dios, Eteferes. Así se supo. La tumba pertenecía a la reina Eteferes, esposa de Snefru y madre del gran Jufu. Pero cuanto más descubrían, más preguntas surgían.
Los investigadores estaban convencidos de que dentro del sarcófago habría una momia, quizás con sus joyas. Después de todo, en un nicho oculto habían hallado un cofre con vasos canopos que contenían las vísceras de la difunta. Todo indicaba que el cuerpo debía estar allí. Pero el asombro fue mayúsculo. El sarcófago estaba completamente vacío. El entierro de Eteferes, sin momia, parecía una novela de misterio, un auténtico enigma arqueológico. Primer enigma: si Eteferes era la esposa principal de Snefru, ¿por qué no fue enterrada con él en una de sus pirámides en Dashur, sino cerca de la pirámide de su hijo? Segundo enigma: ¿por qué su tumba fue tan discreta y oculta? No se construyó ningún templo, ni pirámide, ni siquiera una mastaba. Alrededor hay cientos de tumbas para cortesanos menores. ¿Y la madre del faraón fue sepultada en secreto? Tercer enigma: ¿por qué el sarcófago estaba vacío? Las ofrendas encontradas a 10 metros de profundidad indican que el entierro se consideraba finalizado. Si no hubiera cuerpo, no se habrían hecho sacrificios. Cuarto enigma: ¿por qué los objetos estaban esparcidos, las vasijas rotas y la tumba claramente sin terminar? Incluso las herramientas de los obreros permanecían dentro, aunque la entrada ya había sido sellada. Ha pasado casi un siglo desde el descubrimiento de la tumba G7000X, y los debates en la comunidad científica no han cesado. ¿Cómo resolver este misterio? Una de las teorías fue propuesta por el propio profesor Reisner. Según él, Eteferes fue originalmente enterrada en Dashur junto a Snefru. Poco después, Jufu ascendió al trono e inició la construcción de su propia pirámide en Giza. Entonces llegó una noticia alarmante. La tumba de su madre había sido saqueada. La momia, destruida. Los objetos robados. Pero los ladrones fueron capturados, al igual que parte del botín. En el antiguo Egipto, estos crímenes no eran raros. Documentos como el papiro de Amherst describen interrogatorios a ladrones que profanaron la tumba del faraón Sobekemsaf II en el siglo XI 100 a.C. Las penas eran severas, la muerte. Volviendo al caso de Eteferes, Reisner planteó que el funcionario responsable de la tumba, temiendo ser ejecutado, ocultó al faraón que el cuerpo había sido destruido. Informó que los culpables habían sido capturados. Jufu, enfurecido, ordenó trasladar el entierro a Giza y construir una nueva tumba, quizás incluso una pirámide, como la GIA. Mientras se terminaba, los restos del ajuar funerario y el sarcófago fueron depositados temporalmente en una tumba excavada junto a la cantera. Se pensó en cavar 10 metros, pero la roca era frágil, así que siguieron hasta los 30. Cuando se empezó a tallar la cámara, el tiempo apremiaba. El sarcófago y los objetos fueron bajados apresuradamente a una cámara aún sin terminar. Varias piezas se rompieron, pero eso ya no importaba. Sellaron todo a toda prisa y notificaron: el entierro está completo. Hoy, la tumba de Eteferes es una de las más misteriosas de todo Egipto. En el Museo del Cairo se exhiben los objetos restaurados hallados en su interior, pero el destino real de la reina sigue siendo un misterio. Los investigadores aún debaten qué ocurrió realmente. Al parecer, la propia Eteferes sigue guardando su secreto. Si te ha gustado este video, deja un me gusta. Eso ayuda mucho al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿por qué crees que la tumba de la madre del gran Jufu estaba vacía? Si te interesan más enigmas y misterios de la antigüedad, suscríbete. Lo más fascinante aún está por venir.